reformas estructurales y también estar dispuesto a meterse en la cancha chica y ofrecer, digamos, políticas públicas que mejoren en definitiva la calidad de vida de las personas, no en 3 o 2 años más, sino que ahora. El beneficio, entonces, siendo concreto en tu pregunta, Eduardo, creo que es una canalización institucional. Muchos analistas pensaron que nuestra democracia está en riesgo en algún minuto, y por de pronto, como todos los procesos, tiene múltiples riesgos. Yo creo que si este proceso en el que nos embarcamos fue una buena o mala decisión, no sabemos aún. Eso lo vamos a saber en 2, en 3 años más, cuando miremos hacia atrás y respondamos a la pregunta de si estamos mejor o peor. Yo creo que, dado los hechos que han pasado, todos tenemos que ponernos en el equipo de Chile y tratar de que este proceso sea lo mejor posible, que llegue a un buen puerto y que permita darnos una constitución que nos representa a todos y que permita que en la legítima deliberación democrática, cada 4 años o para los años que establezca, digamos, la nueva constitución, los distintos programas de gobierno compitan, se pongan en competencia y que la ciudadanía democráticamente elija ya en lo concreto de la política pública y no en lo general de la Constitución, cuáles son los énfasis de las distintas políticas o de los distintos programas de gobierno. Yo creo que esa es la misión, tratar de partir este proceso desde la buena fe, entendiendo que el que está al frente o el que tiene otra mirada no necesariamente es alguien malo, es alguien que tiene una visión de justicia distinta de la mía. Yo estoy convencido que debiésemos ser capaces de llegar a una serie de mínimos comunes que permitan que se asegure nuestra democracia, que el Estado respete nuestra libertad y que los gobiernos y los programas de gobierno compitan cada 4 años en elecciones. Y si es que esto es así, la verdad que el proceso, creo, va a ser beneficioso. Lamentablemente hay muchos riesgos, la violencia tiene que ver con eso, la cultura de la funa tiene que ver con eso, la sobreexpectativa respecto a lo que puede hacer una constitución tiene que ver con eso, y por lo tanto, ojo, que puede ser que este proceso, espero que no, nos lleve a un lugar peor que en el que partimos. Y en esta misma línea, ¿qué temáticas consideras que deberían abordarse en este proceso, ya yendo un poco más a lo específico? Sí, gracias Camila. Yo creo que hay varios, ya yendo a lo constitucional, ya metiéndonos, digamos, en la cuestión de los contenidos constitucionales. Las constituciones son, en términos generales, digamos, uno puede definirla de muchas maneras, obviamente, pero de una manera sencilla de entender es comprenderla como la ley superior del Estado, que está en la cúspide de la pirámide normativa, y la función de la Constitución es doble, si uno quiere. Uno puede agregarle más, pero yo diría fundamentalmente es 2. Por una parte, organizar el poder, ver cómo se organiza el poder, quién tiene el poder, quién toma las decisiones, cuáles son las relaciones entre las distintas instituciones. Ahí hay un rol fundamental. Y otro tiene que ver con consagrar y proteger los derechos fundamentales de las personas, que en términos generales, o los derechos humanos, que en términos generales son aquellos que nosotros tenemos por el hecho de ser personas, no porque el Estado nos los reconozca, sino que porque somos personas los tenemos, y por lo tanto el Estado tiene que respetarlos, ¿vale? Eso es lo que uno puede entender en general por una constitución. En ese sentido, yo creo que hay contenidos que son típicamente constitucionales, qué sé yo, la forma del Estado, la forma de gobierno, estos mismos derechos fundamentales, ciertos órganos como el Banco Central, en fin. Y yo creo que sobre eso hay varios puntos que uno podría decir respecto de lo que ya tenemos, están en discusión, o hay que estar atentos, ¿no? Así a modo de resumen, o lo que se me viene a la cabeza hoy, ahora. Hay una primera parte de la Constitución, a los que estudian Derecho sabrán, que se llaman las bases de la institucionalidad, que de alguna manera es la denominada parte dogmática de la Constitución. Es, por así decirlo, donde la Constitución establece, en el caso chileno, los primeros 10 artículos, el primer capítulo, el capítulo 1, cuáles son, por así decirlo, el espíritu en el que se funda la Constitución, ¿no? Los principios fundamentales de la Constitución. Yo creo ahí que efectivamente van a entrar en disputa 2 visiones fundamentales, ¿no? Acá, con independencia del texto constitucional, importa mucho la pregunta respecto a cuál va a ser el ethos de la Constitución, cuál va a ser el espíritu de la Constitución. Y yo creo ahí que se van a poner en disputa 2 visiones. Una, que por de pronto yo suscribo, que es comprender que la persona es anterior y superior al Estado, y por lo tanto que el Estado está al servicio de la persona humana, que su finalidad es promover el bien común, y por lo tanto el Estado debe respetar la libertad de las personas y debe ayudar a las personas cuando lo necesitan, ¿no? Pero el Estado es un instrumento al servicio de la persona. La persona es ontológicamente, en términos del ser, superior al Estado. Sin personas no hay Estado, la persona es anterior al Estado, y la persona tiene un fin trascendente,
metafísico, si uno quiere, que el Estado no tiene, ¿no? Y por lo tanto ahí hay una primera cuestión relativa a las bases de la institucionalidad, porque por el contrario, van a haber quienes promuevan visiones más, si uno quiere, colectivistas, ¿no? Que tienden a restringir más la libertad de las personas en función del colectivo o en función del Estado. A mi juicio, en general, en el extremo, obviamente son etiquetas, hay muchos grises entre medio, pero en el extremo, a mi juicio son visiones colectivistas que la historia enseña que allí donde se han aplicado han fracasado, ¿no? Y no han hecho más que repartir miseria, repartir pobreza. Yo creo que ahí hay un punto fundamental respecto de la esencia de la Constitución. Luego creo que hay una oportunidad gigante, un tema que ha sido sistemáticamente postergado y que tiene que ver con las bases de la institucionalidad, que tiene que ver con la modernización del Estado. La Constitución habla del Estado, ¿no? De la relación entre las personas y el Estado. Creo que el Estado chileno está no en el siglo XXI, ni siquiera en el XX, muy probablemente en el siglo XIX. Y creo que debemos avanzar decididamente en modernizar el Estado, en pensar en agencias profesionales de trabajadores civiles, en definitiva que el Estado, para no alargarme, no sea una caja pagadora de favores políticos, no sea una caja de empleos de la coalición gobernante de turno. Yo creo que la Constitución sí puede decir algo al respecto y sí puede orientar a la legislación en el sentido de pasar a Chile hacia el siglo XXI. ¿Por qué esto no lo hacen los gobiernos? Porque es muy difícil empujarlos, porque hay mucha oposición en general para modernizar el Estado de las partes interesadas, ¿no? Desde los trabajadores, los funcionarios, los partidos políticos que tienen verdaderamente, digamos, creen como suyas ciertas reparticiones. Esto no es real, digamos, pero para ejemplificar, que el registro civil es de la ADC, que los no sé cuántos es de la UDI, que el otro es de RN, entonces este es mi lugar y acá yo nombro a la gente. Entonces, para los gobiernos es muy difícil modernizar el Estado. Yo creo que la cuestión constitucional es una oportunidad para eso. Luego se va a discutir mucho, Camila, un tercer tema que tiene que ver con cuál es el régimen de gobierno, ¿no? Chile suele decirse, bueno, no suele decirse, Chile es un país presidencialista, tiene una forma de gobierno presidencialista. Y suele señalarse que Chile tiene un hiperpresidencialismo, ¿no? Que la figura del presidente es demasiado relevante, tiene demasiadas facultades. Yo en eso es un punto polémico, porque si por una parte tenemos el presidencialismo, por la otra parte tenemos el parlamentarismo, ¿no? Eso es como las dos formas de gobierno típicas, ¿no? Y ahí vamos a tener que tomar una decisión. Hay quienes proponen mantener el presidencialismo, hay quienes proponen avanzar hacia un parlamentarismo, y hay quienes proponen fórmulas híbridas de semipresidencialismo, de morigerar de alguna manera el presidencialismo. Yo creo que en Chile el hiperpresidencialismo es más un mito que una realidad. Yo creo que si bien teóricamente o formalmente el presidente de la República tiene muchas facultades, por ejemplo, solamente él puede presentar proyectos de ley que irroguen gastos fiscales, es decir, proyectos de ley que involucran lucas, solamente los puede presentar el presidente. El presidente maneja la agenda del Congreso a través de las urgencias. Si es que se oponen a un proyecto de ley que empuja el presidente, él puede insistir con determinados quórums calificados. Tiene por de pronto a su haber toda la burocracia estatal, muy a la española, digamos, en donde la figura presidencial es muy única, por lo tanto, teóricamente es muy potente. Yo creo que en la práctica, el Congreso, si bien formalmente no tiene tanto poder, en la práctica sí lo tiene, ¿no? Y creo que lo que hemos visto en los últimos meses es una manifestación bien palmaria de eso, ¿no? En orden a que puede hacer la vida difícil al gobierno y tiene mucho que decir cuando quiere decirlo. Los presidentes de comisión son importantes, los presidentes de las cámaras son importantes, en fin. Yo creo que el problema de ingobernabilidad, porque muchos dicen, oiga, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es que dado que en Chile hay mucho presidencialismo y los parlamentarios en el fondo no cargan con ninguna responsabilidad política de sus decisiones, y mire, yo le niego la sal y el agua al gobierno y yo me las llevo peladas porque al gobierno le va mal y a mí no me pasa nada, entonces dice, mire, metámosle responsabilidad a los parlamentarios y formemos lógicas más semipresidenciales. Yo creo que el problema no está ahí. En Chile han fracasado proyectos parlamentarios. Yo creo que el problema en Chile está en otro tema polémico, que es el sistema electoral. Yo creo que nosotros transitamos a un sistema proporcional, para explicarlo solamente en una línea. Teóricamente hay dos tipos de sistemas electorales para los parlamentarios: los mayoritarios y los proporcionales. Los sistemas mayoritarios lo que privilegian es la gobernabilidad, y eso se traduce en que se elijan fundamentalmente dos coaliciones grandes, ¿ah? De alguna manera beneficia a los moderados, a dos coaliciones grandes, y perjudica a los extremos, ¿ah? El favor, o lo que tiene a favor este tipo de sistemas, es la gobernabilidad, y lo que tiene en contra es la representatividad. Hay grupos relevantes de la población que tienen votaciones chicas que no están representados.
En el polo opuesto están los sistemas proporcionales, que lo que buscan es que todos estos grupos de la población estén representados en el Congreso. ¿Qué es lo que se gana con esos sistemas? Representación. Estamos todos representados. ¿Qué es lo que se pierde? Gobernabilidad. Porque es más fácil poner de acuerdo a 2 grupos que poner de acuerdo a 20 grupos. Yo creo que Chile tiene que tratar de transitar hacia sistemas, y huelga decirlo, ninguno de estos sistemas es per se más democrático o menos democrático, ¿no? Hay democracias paradigmáticas que tienen sistemas mayoritarios, pensemos en Estados Unidos, pensemos en Inglaterra, y hay otras democracias paradigmáticas que tienen sistemas proporcionales, no sé, pensemos en Israel, por ejemplo. O sea, no es una cuestión de cuál es más democrático, son propuestas de políticas distintas según lo que uno quiera privilegiar. Yo creo que uno, por la polarización que existe, por la época en la que vivimos, por la poca intermediación que tienen los partidos políticos dada la internet y las redes sociales, yo creo que hay que propender a sistemas mayoritarios en donde sea más fácil para el gobierno lograr acuerdos. Yo creo que de un tiempo a esta parte es muy notorio que en Chile, a un gobierno que no tiene una gran mayoría parlamentaria, se hace muy, muy, muy difícil gobernar. Y de eso hay que hacerse cargo. Hay quienes dicen, mire, pasando un sistema semipresidencial, yo en lo personal creo que más que eso, yo soy más bien propicio al presidencialismo, más que eso es volver a un sistema electoral mayoritario que permita consensos, que permita gobernabilidad. Y luego, Camila, también creo que hay una oportunidad, así como con la modernización del Estado, una oportunidad bien grande en este proceso respecto de, porque esa es una manera, lo que acabo de decir es una manera de cómo distribuimos mejor el poder en el fondo, ¿no? Quitémosle un poquito de poder al presidente, pasémoselo al Congreso. Eso es lo que en doctrina, en la teoría, se denomina la distribución horizontal del poder, ¿no? Distribuyamos mejor el poder, que el presidente no tenga tanto poder, que el Congreso nivelemos un poquito, distribución horizontal del poder. Yo siento que la discusión pública en Chile se centra mucho en esto. Yo lo encuentro medio elitista, medio de teóricos, ¿verdad? Que lo encuentro bien, ¿sabes? Hay que cambiar esto. Y hay toda otra forma de distribución del poder que es en el eje vertical, que tiene que ver con la descentralización, que no se toma en cuenta. Decir, mire, ¿sabe qué? Quizá para que no haya una figura unipersonal con tanto poder, como tenemos que distribuir el poder, quizá tenga que ver más con los territorios, ¿no? Con cómo nosotros podemos distribuir mejor el poder y que la toma de decisiones públicas, la toma de decisión de policy, esté más cerca de allí donde ocurren los problemas, ¿no? ¿Y cómo se hace eso? Otorgándole competencias a esos órganos subnacionales, estoy pensando en el gobernador electo, en los alcaldes, en los mismos seremis, en gente que está en los territorios y que tengan más plata, digamos, para cortar, más facultades para decidir, y que también haya más democracia, ¿no? en esos niveles subnacionales. Yo creo que hay una oportunidad grande en la discusión constitucional para avanzar en este sentido. Y con esto termino, Camila, porque yo soy bueno para hablar, así que córtenme nomás, pero de verdad, así que córtenme porque, y se me van a ir quedando temas en el tintero, pero a la pregunta original, y yo viendo el proceso no escépticamente, pero sí entendiendo de lo que una constitución es capaz y de lo que una constitución no es capaz. ¿Qué es lo que dicen las constituciones respecto de esto? Lo que regula las constituciones es la forma del Estado. Y así como en la forma de gobierno uno podría decir, mire, más presidencialista, más semipresidencialista, más parlamentario, respecto de la forma del Estado, los polos también son 2, obviamente. Uno son los estados unitarios, como el chileno, como qué sé yo, el colombiano, en donde existe un solo centro de impulsión política y administrativa. En lenguaje sencillo va a haber solo un presidente, solo un poder ejecutivo, solo un poder legislativo, solo un poder judicial. En el polo opuesto están los estados federales, ¿no? Como Argentina, Brasil, México, Estados Unidos, que hay múltiples centros de toma de decisiones, ¿no? Hay en los distintos estados miembros un poder ejecutivo, un gobernador, hay un poder judicial, tribunales, hay poderes legislativos, cámaras, ¿no? En el caso estadounidense, unicamerales, otras bicamerales, pero hay centros de toma de decisiones en los distintos estados. Esos son los polos. Yo creo que Chile, actualmente el artículo 3 de la Constitución Política establece que Chile es un estado unitario, ¿vale? Yo no creo que Chile tenga que transitar hacia un estado federal, ¿no? Porque somos un país chico, somos súper parecidos, somos una nación homogénea, las economías de escala no dan. El proyecto federal, cuando se trató de hacer, fue un fracaso en el año 1826, por lo tanto yo creo que Chile es un país naturalmente muy unitario. Pero sí creo que hay que avanzar hacia un Estado unitario descentralizado, que permita arropar todas estas políticas en materia de traspaso de competencias, de traspaso de recursos, de más elecciones, que sea más armónico a nuestra época y que permita
distribuir mejor el poder y que los territorios tengan más poder sobre ellos mismos, más autonomía y, en último término, puedan tomarse mejores decisiones respecto de los problemas que tenemos en común. Hay una serie de otros temas: Tribunal Constitucional, Banco Central, los derechos fundamentales y consagrar derechos sociales o no, el rol de las Fuerzas Armadas, en fin, el Ministerio Público. Todas esas cuestiones son cuestiones que se regulan en la Constitución y por de pronto, si en las preguntas ustedes quieren detenerse en alguna de esas, feliz. Ya. Y volviendo un poco a este proceso, ¿cuáles crees que son los desafíos para quienes serán candidatos para ser constituyentes? ¿Qué características deberían tener estas personas? Mira, hay una encuesta súper interesante que publica ayer Ipsos con Espacio Público, que es un centro de estudios santiaguino, a diferencia de Piensa, que es un centro de estudios acá de la región, que le preguntan a la gente: oiga, usted, ¿cuál es el perfil de candidatos que lo debiesen representar? Y los datos son bastante, en algunas partes intuitivos, en otras partes, a mi juicio, bien sorprendentes. ¿Qué es lo que dice la gente? Primero, la gente quiere gente joven, quiere renovación. Hay como una característica que la gente anda buscando. En segundo lugar, ojalá no vinculada de manera muy directa a los partidos políticos. ¿Ya? Yo creo que, y agradezco esta instancia porque creo que todas las personas, que en su inmensa mayoría no están vinculadas a partidos políticos, sino que se organizan, o más bien se vinculan con la cosa pública a través de organizaciones civiles, ¿no? Como Impulsa, como la propia Fundación Piensa, y la forma que tienen de llegar a tratar de contribuir a solucionar los problemas públicos desde el mundo privado, porque nosotros no somos parte del Estado, pero no creemos que el patrimonio de la solución de los problemas públicos esté en el Estado, sino que la sociedad civil tenemos que decir. Yo creo que la sociedad civil tiene mucho que decir en este proceso, y creo que la gente también aspira a que quienes se han desenvuelto, ¿no?, en organizaciones de la sociedad civil o que buscan desde allí solucionar problemas públicos, participen de algún modo de este proceso. Yo creo que los partidos políticos tienen que abrirse a eso. Y hay una tercera característica que señala este estudio, que la gente también opina que quienes deban participar de este proceso, ellos dicen expertos en derecho constitucional, pero creo que también hay un anhelo de la ciudadanía, mirando a la clase política actual, con bastante, digamos, preocupación. ¿Ah? Yo creo que la gente percibe una clase política egoísta, poco preparada, que siempre ve cómo va él en la pasada y no le importa mucho los problemas públicos, sino que cómo va mi partido, cómo va mi lote, cómo voy yo en estas decisiones. Entonces, y uno ve todas las encuestas, y la verdad que nosotros en la Fundación tenemos varias. Cuando uno le pregunta a la gente, ¿no?, por los partidos, por el Congreso, el grado de desconfianza es brutal, ¿no? El grado de asociación, por ejemplo, con corrupción es brutal. Y eso es muy grave, porque la democracia representativa descansa sobre los partidos políticos. En ningún caso yo creo que hay que reemplazarlos. Son un órgano, digamos, de intermediación absolutamente necesario en una democracia, porque es imposible una democracia directa con la cantidad de población que uno tiene. Uno no puede andar votando respecto a todo, ¿eh? Y por lo tanto uno necesita que alguien intermedie. Pero creo que en este proceso, que es atípico, que es excepcional, la sociedad civil debiese tener una participación especial. Eso como respecto de el perfil, por así decirlo, que creo yo debiese tener un constituyente. Y hay un segundo elemento que yo le pongo a los constituyentes, lo pongo a los parlamentarios, al gobierno y a todos los ciudadanos, que algo decía al principio. Yo creo que tenemos que salir un poquito de la trinchera. Yo creo que me tocó escribir una columna este domingo en el Mercurio de Valparaíso sobre este punto, que yo creo que lamentablemente en Chile se ha ido, y creo que la radicalización política tiene algo que ver con esto. Se ha ido instalando la noción de que en la discusión pública existen buenos y malos, ¿ah? Así como que por una parte están las personas que quieren reformas sociales, que quieren avanzar en justicia social para que el mundo mejore, y por otro lado hay personas que están condenadas a defender un orden social que está destinado al fracaso, ¿no? Entonces, una lógica muy de los buenos, los malos, los míos y los enemigos. Yo de verdad creo que la inmensa mayoría de la población no está en esa frecuencia, ¿ah? Y que los puntos de encuentro son bastantes, no diría la mayoría, pero hay muchos puntos de encuentro, y creo que en política hay que legítimamente, de alguna manera, empatizar, ¿no? Y entender que el del frente puede tener una visión de justicia distinta de la mía, pero que eso no lo hace ni una mejor ni una peor persona. Él cree que se va a conseguir el bien, digamos, o el bien común de una manera distinta. Y yo creo que en la medida que
los constituyentes, los parlamentarios, empaticen más y cambien un poquito la frecuencia o el tono del debate, como entre los que tenemos la razón y los que no, la posibilidad de que existan puntos de encuentro y consecuentemente que el proceso constitucional sea exitoso, son mucho mayores. Súper, mencionaste la misma encuesta con respecto a lo que te íbamos a preguntar ahora, porque se mencionó como un factor muy importante la descentralización respecto a los valores que se les preguntaba a las personas que deberían considerarse para esta nueva constitución. Sí. ¿Crees que, o sea, la Fundación Piensa, cree que estos datos reflejan realmente la preocupación de las personas a lo largo del país o es una preocupación solo de algunos o de algunas regiones en específico? Sí. Yo creo que hay pocos elementos que se vayan a discutir respecto de la nueva constitución en donde yo creo que existe un consenso tan extendido respecto de la importancia de avanzar como en la descentralización. Yo creo que es muy difícil encontrar a alguien que conozca de políticas públicas, que esté involucrado o que sufra los efectos perniciosos o nocivos del centralismo chileno, que no diga, oiga, el caso chileno, ¿sabe qué? Es excesivo. Sí, mira, yo les voy a poner un par de datos. Acá no pasa que Chile sea, mira, un poquito centralista o que el presidente. No, 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 no. Nosotros somos una democracia que está al extremo del centralismo, pero así, el punto más extremo de la OECD de centralista somos nosotros. Por ejemplo, si uno mira cuál es el porcentaje de gasto que se decide subnacionalmente, que se decide en los gobiernos locales, regionales o locales. En el caso chileno, en números grandes, digamos, es en torno al 13-14%. El promedio de países unitarios de la OCDE es en torno al 30%. La diferencia es brutal. Si uno lo mira desde la perspectiva ya no del gasto, sino que de los ingresos, de la recaudación tributaria que existe en el país, cuánta de esa recaudación se hace a nivel nacional, subnacional y cuánto nacional, es muy parecido, es en torno al 14% y un poquito más del 30% comparándonos con los países unitarios de la OCDE. Si uno los comparará, obviamente, con los federales, la brecha es mucho mayor, porque obviamente hay mucha más autonomía en los territorios. ¿Ya? Chile es el único país de la OECD, por ejemplo, que hasta el próximo año, y esto es una pelea que dimos desde la Fundación Piensa, desde que se inició, hace 7 años, somos, hasta el minuto, el único país de la OECD que no elige democráticamente a su máxima autoridad regional. ¿Ya? El único. Injusticia que se va a ver subsanada con la elección de gobernadores regionales que con independencia del cargo y que tiene pocas facultades, que las tiene, nosotros somos muy críticos respecto a las pocas facultades que tiene, lo cierto es que al fin vamos a tener al menos un líder que representa a la región respecto de Santiago. Hoy día los intendentes son, dice la Constitución política, el representante directo e inmediato del presidente de la República en la región. Lo que es el intendente hoy es el presidente de la región, es su representante, y por lo tanto cuando él habla, quien está hablando es el presidente, no está hablando la región para el presidente. Y eso es un cambio de paradigma brutal, es cambiar la forma en que uno va a concebir los liderazgos políticos locales. Entonces, ahora vamos a tener al menos un representante que empieza a pelear por más competencias, por más recursos, que está obligado a ofrecer un programa de gobierno y vamos a tener por primera vez una visión global de lo que la región puede ser, quiere ser, cómo va a serlo, en fin. Por lo tanto, Chile, a tu pregunta, Camila, es un país excesivamente centralista y eso hay que resolverlo. ¿Qué es lo que pasa cuando uno en los estudios de opinión le pregunta a la gente, oiga, ¿cuáles son los principales problemas a resolver por el gobierno? Efectivamente, a nadie se le viene a la cabeza descentralización, ni a mí tampoco, que dirijo una fundación que se dedica a eso. Yo obviamente, si me preguntan, oiga, ¿cuáles son los principales problemas a resolver? Yo voy a decir empleo, pensiones, trabajo, salud, y si dijera descentralización es que estoy medio loco. Lo que pasa es que la gente, esto puede sonar medio paternalista, pero todos nosotros quizás nos perdemos en que, claro, la descentralización en abstracto puede ser que yo no la mencione, pero cuando yo empiezo a pensar en los problemas derivados del centralismo, que tienen que ver con salud, que tienen que ver con educación, que tienen que ver con imposibilidad de desarrollarse profesionalmente en el territorio en el cual yo estoy arraigado, tengo afecto, que a muchos de ustedes les tiene que pasar, que están obligados probablemente en sus primeros años de desarrollo profesional a irse fuera de la región, que les va a ser muy difícil volver, y por lo tanto esas consecuencias yo estoy cierto que esas consecuencias negativas del centralismo, estoy cierto que la mayoría de ustedes, de nosotros y de todos los chilenos las comparten. Y eso hace que, si uno escucha a los líderes políticos, todos se muestren, ¿no? Todos se muestren a favor de la descentralización.
¿Qué es lo que pasa, Camila? Porque uno dice, ya, entonces, mira, están todos de acuerdo, izquierda está de acuerdo, la derecha está de acuerdo, los parlamentarios están de acuerdo, bueno, pero ¿qué pasa que no se descentraliza? Bueno, es que efectivamente el poder, ahí estoy ya como hablando de teoría política, pero el poder nadie lo regala. ¿Ah? El poder no se cede. Si que alguien tiene poder hoy día, no va a decir, mire, yo graciosamente a ti, Camila, te voy a pasar ahora tú vas a tomar las decisiones de esto que yo las tomaba antes, y yo te voy a pasar estas lucas que antes las decidía yo. No, eso no pasa. ¿Ah? Quizá por la naturaleza del hombre, por la naturaleza política, pero eso no pasa. Entonces, de alguna manera, el poder se disputa, ¿ah? El poder se pelea, el poder se logra. Y yo creo que ahí, que se mantenga el excesivo centralismo en Chile es en parte muy relevante, y haciendo una autocrítica, de nosotros, ¿ah? De los habitantes de las regiones, ¿ah? Que no le damos el valor que esto tiene, que no estamos dispuestos a pelear. ¿Ah? Uno no se me imagina una marcha, digamos, por la descentralización. Entonces, como que no peleamos, no disputamos los espacios para que Santiago, ¿ah? Deje de tratarnos verdaderamente como incapaces, ¿no? Como a mí me toca ir al Congreso a defender determinadas leyes, y la verdad que fuera del discurso políticamente correcto, uno lo que nota, uno lo que percibe, es una continua sensación de superioridad, ¿no? Respecto de la ley santiaguina, sobre las élites de regiones, ¿no? Y como que te miran un poquito por sobre el hombro, y cuando dice, oye, ¿qué te vamos a traspasar competencias si tú no tenés profesionales que las pueden ejecutar? Y uno de vuelta le dice, oye, ¿qué no voy a tener profesionales si tengo a la Adolfo Ibáñez, la Santa María, la Valparaíso, la Católica Valparaíso, que tienen todas estas carreras mucho mejores que... Entonces hay mucho de superioridad, mucho de ninguneo, que es muy chileno, ¿no? Antes se hablaba del provinciano, ahora se habla del de regiones, y yo creo que parte de esa pega es institucional, por cierto, que tiene que ver con avanzar en que la Constitución consagre un Estado unitario descentralizado, en que existan leyes que implementen ese mandato, traspasando competencias, descentralización administrativa, otorgando recursos, descentralización fiscal, permitiendo elecciones, descentralización política. Hay un desafío institucional ineludible, pero hay un desafío cultural muy relevante. Ahí que ese desafío cultural creo que quienes estamos llamados a liderarlo somos nosotros. Y ese desafío cultural es decir, oiga, ya, ¿sabe qué? Me harté, me cansé, esto ya no da para más. ¿Ah? Nosotros merecemos esto, necesitamos esto, sí, y exigimos esto. Y eso pasa por dejar de elegir a políticos que sean centralistas, pasa por marchar cuando haya que marchar, y en el caso de la discusión constitucional, creo yo, pasa por organizarse de modo tal de que la Constitución consagre un Estado unitario descentralizado, que sea un mandato al legislador futuro para que implemente con mayor intensidad estas distintas reformas tan necesarias para revertir este caso tan atípico de centralismo. Incluso lo que mencionaba lo hemos visto con el mismo Contralor de la República. En su momento fue consultado respecto al tema de otorgar más recursos a los gobiernos regionales o a las municipalidades, y él mismo mencionaba que para qué le vamos a soltar más lucas a los gobiernos subnacionales si finalmente se las van a gastar todo o va a subir la corrupción. Entonces, sí, creo que en ese punto hay algo que está bien inmerso en Santiago, en las autoridades que toman desde el poder central las decisiones, que se mira con cierta condescendencia a las regiones. Y nosotros mismos, dentro de la universidad, también lo vivimos bastante, porque nuestra misma universidad tiene un mecanismo que nos coloca en Santiago y nos genera este tema por generarnos más oportunidades laborales. Las oportunidades laborales se dice que en Chile están en Santiago solamente. Entonces, generalmente es un tema... O sea, principalmente es un tema que es como medio transversal, estructural. Se ve sí, que... Yo estoy muy de acuerdo, Eduardo. Yo, de hecho, estuve hace poquito en un seminario que expuse, digamos, junto al Contralor sobre descentralización y tal. Lo escuché decir una cuestión similar, y lo que me tocó decir a mí ahí, que lo sigo creyendo, digamos, es que efectivamente que hay corrupción, ¿no? Subnacional, ¿ya? Y mucha más de lo que uno quisiera. Ahora bien, también hay corrupción a nivel nacional, ¿no? Y los principales escándalos de corrupción han sido a nivel nacional. Yo creo que para que se quede claro también lo que estoy tratando de transmitir, yo creo que para que el proceso de descentralización chileno sea exitoso, tenemos que irnos al extremo de las exigencias de transparencia y probidad y reglas también, por la otra cara de la moneda, que aseguren los equilibrios fiscales, ¿no? En el fondo que construir una descentralización que sea intensa, pero que sea responsable. ¿Ah?
Acá uno no puede pretender que mira, nosotros vamos a pasarle la plata a los gobiernos locales y los gobiernos locales van a... No, todo con mecanismos de control, perfeccionando el rol de la Contraloría, perfeccionando los controles internos, que los gobiernos locales y regionales sean verdaderas peceras, transparentes, en donde se sepa todo lo que pasa. Eso es un ideal, tenemos que ir hacia allá. A lo que yo me revelo es a hincarle el diente a las regiones de que son más corruptas que la normalidad de las cosas. No, Justamente. son corruptas, hay corrupción. Este gobierno regional, no el actual en ejercicio, el gobierno regional de Valparaíso en general, si uno mira hacia atrás, hay varios escándalos de corrupción que son muy dolorosos porque es plata de todos los chilenos y que se deja ocupar en las necesidades de la gente. O sea, esos millones que se llevó un funcionario para la casa, es un hospital que no se hizo, es una señora que no tuvo su operación, y es un niño que no pudo entrar a un jardín infantil a tener un acceso a educación más igualitaria respecto de los jóvenes que tuvieron o nacieron en mejores condiciones. A mí me duele la corrupción, porque la corrupción tiene una cara humana que es brutal, que es el no destino de esa plata para lo que efectivamente todos nosotros a través de nuestros impuestos la estamos dando. Pero no estoy de acuerdo con, en el fondo, truncar, cortar el proceso de descentralización chileno por el miedo a que se van a robar la plata. Lo que hay que hacer es, al momento de diseñar esas políticas, establecer mecanismos que impidan lo más posible, acá siempre hay algo al final, en último término de ética, ¿no? En las cuestiones de corrupción, de si alguien quiere hacer la maldad, muchas veces va a lograr, pero generar todos los mecanismos para que eso no pase, pero solucionar ese problema, ¿no? Y no, yo creo, y con esto termino esa idea, Eduardo, que en esto hay mucho de falsa justificación, y al final, quienes tienen el poder hoy día en Santiago, como para no traspasarlo, para no darlo, y para seguir un poco en esta lógica de centralismo exacerbado y mirar por encima del hombro de la región, decir, mire, sabe que ustedes no tienen las competencias, sabe que ustedes se van a llevar la plata para la casa, sabe que ustedes son como de segunda, tercera división. Nosotros acá estamos en la primera división, acá está el Ministerio de Hacienda, acá está la división de presupuesto, nosotros somos los de la Católica y los de la Chile, los capos, y eso es un ninguneo que a mi juicio en los hechos no está, pero para nada justificado. Por eso entonces la descentralización tiene que ir sí o sí de la mano con lo que mencionabas antes de la modernización del Estado. Es necesario tener una Contraloría que tenga la capacidad de fiscalizar a los municipios, a los gobiernos regionales, y que no que esté encargado de, como con una visión suprema o omnipotente sobre todas las cosas. Es necesario fortalecerlo con mayores contadores, con mayor auditoría interna. Tal cual. Yo creo que tiene mucho de eso, en el fondo, de diseñar en la política herramientas de control internas y externas, y creo que también hay que, y retomando con la pregunta que hizo la Cami al principio, yo creo que, claro, cuando hablamos de, porque ¿qué es lo que establece la Constitución? Yo les decía Estado unitario, Estado federal, pero hay otra cosa vinculada a esto que también establece la Constitución, que es cuál es la división política administrativa del país, ¿vale? En esto me gustaría detenerme un minuto, porque Chile está viviendo un proceso que a mi juicio es muy nocivo, de atomización de las regiones. Nosotros teníamos 12 regiones, después 13, 14, la 15, la 16, ahora se separó Ñuble de Concepción, quieren separar a Concagua de Valparaíso, y estamos volviendo de alguna manera a las famosas 24 o 25 provincias que existían antes de la división del año 1974. Yo creo que este es un proceso muy nocivo y muy contrario, y contraintuitivamente, ¿no? Muy contrario a una genuina regionalización o descentralización. Porque lo que se está haciendo, creo yo, no es que alguien lo esté deliberadamente haciendo, pero creo que el efecto que produce es lo que decía Maquiavelo, ¿no? Del divide y vencerás. Porque mientras más chiquititas las regiones, uno tiene menos capacidades para implementar competencias y obviamente tiene mucho menos poder específico respecto de Santiago. Si tú me preguntabas hace 2 años, oiga, el intendente de Concepción, chuta, representaba a toda una población, a todo un territorio, oiga, y ahora que es la mitad, bueno, tiene menos poder, pues esa es la cuestión. Entonces, para el controlador central, por así decirlo, ya esto en términos como de negociación, obviamente que es mejor que el poder esté dividido en el resto, ¿no? Entonces, yo creo que tenemos que revertir ese proceso. Yo soy partidario de avanzar, más que a estas microregiones, avanzar hacia macroregiones, 4, 5, 6 en el país, que su principal figura sea electa democráticamente, esas 5 o 6 regiones que se justifiquen territorialmente, que tengan capacidad instalada, que tengan una capa de organizaciones intermedias profunda, densa, que tengan debate político propio, incluso en el extremo que tengan
alguna asamblea que pueda determinar ciertas disposiciones, que tengan ciertos tribunales, avanzar hacia grandes regiones, yo creo que es la manera de ponerle un coto, ponerle freno, contrapeso a la potencia santiaguina. O sea, yo avanzaría hacia grandes regiones, y por otra parte, creo que los grandes olvidados del proceso son los municipios. A nosotros en nuestras encuestas de la Fundación Piensa, le preguntamos a la gente, oiga, mire usted cómo evalúa tal, cómo evalúa a cual, y en general les preguntamos, oiga, si usted tuviese que resolver un problema, ¿a quién se lo encargaría? ¿Ah? ¿Al presidente? Y la inmensa mayoría de la población dice al alcalde, al alcalde, al alcalde. Cuando decimos, oiga, ¿usted a qué autoridad conoce? Mira, el parlamentario entre el 20 y el 40%, el intendente entre el 15 y el 30%, el gobernador entre, qué sé yo, el 10 y el 15%, el alcalde 99%. Al alcalde de la comuna lo conocen todos los ciudadanos, y para muchos el Estado es el municipio. La forma en que se vinculan con el Estado es el gobierno local, es el alcalde, es la Dideco, y no conocen la... Entonces, los municipios muy lamentablemente en Chile, dada, y a tu pregunta, Eduardo, y a tu muy pertinente comentario, dada la falta de modernización, están verdaderamente en el siglo XIX. Sí. O sea, absolutamente, uno, anquilosados en el pasado, dos, se han transformado lamentablemente en cajas negras que nadie conoce bien cómo funcionan, tres, pagadoras de favores políticos. Uno se va a cualquier municipio de izquierda o derecha y el alcalde que entra al ejercicio tiene que lidiar con una serie de gente que han ido incorporando otros alcaldes y que después no pueden sacar, y acá soy políticamente incorrecto, pero de todos lados, y que no pueden hacer nada, y hombre, nadie es Superman y no pueden gestionarlo. Entonces, claro, yo creo que tenemos que, así como avanzar hacia macroregiones, avanzar hacia municipios chicos, ágiles, potentes, modernos, transparentes, que sean ese front del Estado respecto de la ciudadanía, pero que sea capaz de gestionar. No sé si a alguno de ustedes le ha tocado tratar o gestionar con una municipalidad, pero la verdad que es entrar verdaderamente en una máquina del tiempo. No existen, digamos, los elementos de gestión moderna, y eso es grave, porque obviamente en un proceso como el que estamos y en general, los gobiernos locales tienen mucho que decir, y yo creo que si avanzamos hacia macroregiones y gobiernos locales, municipios potentes, ambos dotados de las competencias, recursos necesarios para ejercer su función, y además es en el plano institucional, en el plano cultural, le damos valor a eso, le damos valor a lo público, le damos valor a lo local, podemos avanzar. Y esto viene, y con esto termino, Eduardo, esta parte, que a mí me interesa mucho. Yo creo que mucho de esto es cultural. Yo no puedo entender cómo los colegios, por ejemplo, acá quizá muchos son de Viña, Valparaíso, a mí me tocó estudiar en el colegio en Viña, a mí nunca me pasaron la historia de Viña, saber cuál es el origen de mi ciudad. Oiga, ¿quién fue José Francisco Vergara? Me lo habrán nombrado, que en un acto, que en otro, pero no tengo mucha noción. Si a ustedes les preguntan, oigan, ¿quién es qué sé yo, el Ceremi de Vivienda? Yo les aseguro que de las personas que estamos acá, quizá uno, dos, tres, me van a decir quién es la Ceremi de Vivienda en este caso, pero si les pregunto por el ministro de Vivienda, probablemente la mayoría de ustedes van a saber quién es el ministro de Vivienda. Entonces, creo que hay un desprecio por la deliberación pública local, por el debate público local, que es muy grave, porque a nivel local se toman decisiones muy relevantes. Yo creo que se tomen más decisiones y más relevantes, tener más competencia y más atribuciones, pero aún frente a esa insuficiencia de atribuciones, se toman decisiones muy importantes que, dado el desinterés de quienes vivimos acá, dado el desinterés de bueno, cuestiones como la corrupción que tú decías, Eduardo, o malas decisiones, pasan piola, pasan coladas. Y eso es grave. Yo creo que hay un esfuerzo cultural de las universidades, de organizaciones como Impulsa, como Piensa, de educar o transmitir a la ciudadanía regional la importancia de los temas locales y cómo los afectan esas decisiones de política pública local en su calidad de vida. Justamente. Yo creo que eso, lo último que mencionabas de la cercanía de la población con los alcaldes, con los gobiernos locales, se ha visto acrecentado con el tema de la pandemia, y han sido los principales gestores de la ayuda, transmitiendo también las cajas de alimentos, los diferentes subsidios del gobierno, y acercando también el Estado a las personas. Parte importante también del proceso de descentralización, mencionabas tú también antes, era sobre necesidad de aumentar los recursos que están disponibles a los gobiernos subnacionales, en este caso los municipios y el gobierno regional. ¿Tú crees que en la Constitución debería
avanzar hacia un modelo en donde se descentraliza financieramente estas instituciones? Es decir, que avancemos a futuro en que las instituciones o las regiones tengan la capacidad de gestionar sus propias leyes de presupuesto, o que sean ya avanzando en esa línea de autonomía también financiera, porque muchas veces se habla de que la autonomía de las regiones tiene que ir con las atribuciones, con las competencias, profesionales calificados, pero eso es necesario con presupuesto. No sirve de nada tener regiones que no deciden su presupuesto y que finalmente todo se toma en Hacienda, en Santiago, en la dirección de presupuesto. Sigue siendo dependiente de que, en este caso, el papá le entregue la mesada a fin de mes y que más encima venga justificada la mesada, porque si no, no te entrego nada. Sí, y lo peor, Eduardo, y te respondo bien la pregunta, pero a propósito de lo último que dijiste, esa mesada te la dan hoy en día, que es chiquitita, una mesada chiquitita, y te la dan y te dicen para qué. ¿Ah? No es una mesada que te digan, oiga, mira, yo te doy esta mesada de 10 lucas y gástatela lo que queráis. ¿Ah? Ande, cómprate una promo, ande, cómprate, bueno, no una promo, digamos, pero ande, compre, qué sé yo, un chocolate, un cuaderno, un libro. Te dice, oiga, estas 10 lucas son por un libro. ¿Ah? Y si usted quiere gastársela en otra cosa, no, porque son pulidos, que son las denominadas transferencias condicionadas, ¿no? Yo creo, Eduardo, respecto a tu pregunta, que uno hay que regular expectativas, ¿no? Y volviendo sobre lo que decía al principio, yo creo que la Constitución está llamada a hacer un marco, ¿no? Y en ese marco yo creo que es propicio que del Estado unitario que actualmente consagra se pase a un Estado unitario descentralizado. Ese Estado unitario descentralizado debiese permitir, ya no en la Constitución creo yo, sino que a través de leyes, políticas públicas que avancen en mayor autonomía financiera, ¿no? Estoy muy de acuerdo en que competencias sin recursos, oiga, no es una gracia, es un cacho. Usted me está dando pura competencia y cómo la voy a implementar si no tengo los recursos. Entonces, tienen que inexorablemente ir acompañadas de recursos, que es la parte más difícil. ¿Ah? La presidenta Bachelet, cuando recibió las propuestas de la Comisión Asesora Presidencial en el año 2015, dijo, yo estaba ahí en ese salón plenario, yo me comprometo a que en junio de este año, 2015, vamos a presentar la ley de rentas regionales, que es un poco la que contiene los elementos que tú sugieres, Eduardo, de descentralización fiscal. No cumplió. No cumplió Bachelet. Se está presentando una. Después no cumplió Piñera, y ahora se presentó una bastante insuficiente, no vamos a tener el tiempo para detallarlo, pero bien insuficiente. Yo creo que se tiene que avanzar decididamente en mayor descentralización fiscal, pero con responsabilidad. Y ahí hago un matiz conservador, ¿no? Porque uno podría ser más ambicioso. En el fondo, el presupuesto de cualquier, así que las regiones como uno mismo puede tenerlo de distintas vías, ¿no? Y acá fundamentalmente en el gasto público son dos: o transferencia, el Estado central me pasa la plata, o si uno quiere endeudamiento, ¿no? O darle a los gobiernos locales la capacidad de endeudarse, de pedir préstamos, en fin. Yo soy receloso de esta segunda alternativa. Yo no estoy de acuerdo con que los gobiernos locales tengan la capacidad de endeudarse, porque mirando la experiencia comparada y también la realidad chilena, creo que eso puede ser un caldo de cultivo para irresponsabilidad fiscal y para, en último término, desequilibrio de las cuentas fiscales, que en último término afecta, ¿no?, en la calidad de vida de todas las personas. En el fondo, quien gasta más que lo que tiene es una cuestión que es insostenible en el tiempo y alguien va a tener que pagarlo en algún minuto, y el político, dado los ciclos electorales, tiene los incentivos de corto plazo, ¿no? Yo tengo, y que creo, ojo, saliéndome del tema de la descentralización, que uno de los grandes problemas que tiene Chile hoy es la continua tensión a seguir endeudándose y aumentar el endeudamiento, que es una cuestión que si no la paramos ya, después nadie la va a poder parar, y vamos a repetir experiencias lamentables, ¿no? Respecto a las cuales nosotros nos diferenciamos hasta hace poco en el barrio latinoamericano, en donde digamos, ya no hay ahorros, pero ese endeudamiento después se hace insostenible. Yo creo que tenemos que tener ojo con eso, y creo que las regiones no debiesen tener la capacidad en general de endeudarse. Sí creo que debiesen tener la capacidad, mira lo que te digo, de competir entre ellas. Yo creo que las regiones debiesen poder, por ejemplo, sí, que ciertos tributos sean pagaderos en la región, que ciertas actividades productivas, que sus externalidades quedan en la región, también parte de lo que tributan quede en la región. De eso estoy absolutamente de acuerdo, y creo que se le podría dar algún impuesto que sea de recaudación local, en el cual los gobiernos regionales entre ellos puedan competir. Por ejemplo, qué sé yo, si la tasa de impuesto de primera categoría a las empresas en algún tipo se va a pagar en el gobierno regional y no a nivel central,
bueno que una región pueda decir, ¿sabe qué? Yo le voy a bajar los impuestos a las empresas que se instalen acá. Claro. Yo soy gobernador regional de Valparaíso y acá las empresas no van a pagar 20% en impuesto de primera categoría, van a pagar 17%. Y bueno, voy a recaudar, entre comillas, menos, pero voy a traer más empresas. Y eso va a generar una serie de... Yo con eso estoy de acuerdo, y estoy de acuerdo con, por de pronto, que la torta se reparta de mejor manera y que el porcentaje de decisión del gasto pasemos más o menos del 13-14 que tenemos hoy en día hacia niveles como los países unitarios de la OCDE que están en torno al 30%. Y todo acompañado de lo que decía antes, transparencia, 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 y control lo más duro posible, tolerancia cero a la corrupción, sea de quien sea. Creo que para que el proceso sea creíble y llegue a buen puerto es absolutamente necesario eso. Muy de acuerdo. Oye, vamos a pasar ahora a la parte de las preguntas. Si es que alguien del público tiene preguntas, este es su momento. Nos van quedando ya los últimos 10, poquitito menos de 10 minutos para ir finalizando. Ha sido una conversación bien entretenida. Así que quienes tengan alguna pregunta más sobre la Constitución, el proceso constituyente o las regiones, este es el momento. Lo pueden escribir por chat. No estoy seguro si es que... Si es que alguien tiene alguna pregunta. Mientras las personas empiezan a pensar ya en sus preguntas, si es que las tienen, quería preguntarte sobre un tema mucho más específico, que es sobre el agua, un tema que ha sido súper polémico y que la misma encuesta que ya mencionamos anteriormente, las personas la consideran como una de las temáticas principales que se deberían tratar en esta Constitución, en cuanto al derecho al acceso al agua y su no privatización. ¿Crees que la nueva Constitución debería cambiar algo en esta materia? Y si es que es necesario considerar las particularidades de cada región en la Constitución en cuanto a esto. No, súper buena pregunta, Cami. Mira, yo creo que hay una sobreexpectativa muy injustificada respecto de lo que la Constitución pueda decir y cambiar respecto de la regulación del agua. De verdad lo creo. El agua en Chile, y lo dice el artículo 5 del Código de Agua, es un bien nacional de uso público. Creo sinceramente, y hay, como en el caso chileno, modelos en donde si bien el agua es un bien nacional de uso público, su gestión, a efectos de también mayor eficiencia en su repartición, se les dé a privados, ¿no? Creo yo que en Chile el problema no es de regulación respecto al agua, el problema es de escasez hídrica. El problema es la sequía, el problema es que ha dejado de llover. Por de pronto que siempre hay espacios para que la ley mejore, ¿no? Y que, por ejemplo, quien tenga un derecho de aprovechamiento de aguas y no lo use sea castigado, se ha avanzado en eso. Por de pronto que el privilegio o la preferencia siempre la tenga el consumo humano respecto de cualquier otro tipo de consumo, se ha avanzado en eso. Por de pronto que ningún uso productivo se haga, ¿no? de todo el derecho de aprovechamiento, se ha avanzado en eso también, o hay que avanzar en eso, pero por de pronto acá también creo que muchas veces se comete, por tirar a la bandada, a veces injusticias, por de pronto que hay casos, pero que no están amparados en la legalidad, que tienen que ver con robo de agua, que tienen que ver con acceder a derechos respecto a los cuales uno no tiene, y que muchas veces también, pero creo que esto pasaba más hace 10 años que hoy día ha entrado mucho el relato político, pero más hace 10 años que hoy día, que tiene que ver con la especulación de los derechos, ¿no? Que sean una suerte de mercado de derechos y que uno pueda vender y comprar, y eso yo creo que la legislación lo ha ido subsanando. Si tú me preguntas qué debiese decir la nueva Constitución, bueno, lo que dice actualmente el Código de Agua, es que el agua es un bien nacional de uso público, y creo que más que entramparnos en esa discusión, que obviamente uno podrá perfeccionar acá, podrá perfeccionar allá, podrá ver cómo se reparte, yo creo que el problema de Chile es de escasez hídrica y hay que ver cómo, ya no en la Constitución, sino que a través de políticas de fomento y políticas públicas, solucionamos ese tema de la escasez o lo morigeramos, ¿no? El mundo está viviendo un problema de cambio climático, Chile vive un problema de desertificación brutal. Muchos dicen, mira, oiga, si usted quiere plantar hoy día, vayas a plantar, qué sé yo, a Chiloé, porque en unos años más Valparaíso está seco, después Rancagua va a estar seco. Entonces yo creo que Chile tiene que avanzar en soluciones modernas y novedosas en torno a esto. Si me preguntan a mí, sin ser un experto en infraestructura hídrica, digamos, pero yo creo que hay que ser creativos acá. Chile, por ejemplo, tiene una costa gigante y yo creo que
una solución muy creativa y entiendo que ya eficiente en términos de que son inversiones que son viables, ¿no? Que se pagan en el tiempo. Por ejemplo, las desaladoras, ¿no? Las plantas desaladoras que, haciéndose cargo de todos los problemas ambientales que puedan tener, cuando vuelve la salmuera al mar, digamos, yo creo que es un espacio para que Chile avance en infraestructura de ese tipo, ¿ah? O también los más tradicionales como embalses, y también dejar a fuego en la legislación que el consumo humano siempre va a tener preferencia respecto de otros usos, y que quien no usa sus derechos de agua, evidentemente tiene que ser castigado, venderlos, pero que no se pueden perder. Pero el problema más que ese, creo yo, es de escasez hídrica, es de sequía, es de desertificación, y las soluciones que pueden ir por lo institucional siempre, pero creo que para ser honestos intelectualmente van más que ver con esto, con infraestructura, con gestión hídrica, más que con regulación institucional del uso del agua. Muchas gracias por tu respuesta. Ahora me mandaron una pregunta por interno, uno de los asistentes, la voy a leer. Las municipalidades son estructuras humanas que se han fortalecido a lo largo del tiempo y nadie ha encontrado la forma de desarmarlo, pues es políticamente inconveniente. Sin pedirle que tenga una solución mágica, ¿cuáles serían los pasos para comenzar con ese proceso? Tremenda pregunta. En Piensa hemos tratado de trabajar en eso. Efectivamente es muy difícil por las lógicas que describí antes, y porque, mira, yo les cuento anécdotas que escucho de alcaldes o de gente que trabaja en los municipios. Cuando llega una nueva administración comunal y se instala en una comuna, ellos saben que básicamente no pueden cambiar a casi nadie, ¿no? Porque, digamos, está todo, digamos, amarrado, está todo con lealtades, hay una serie de compromisos, y por lo tanto hay un conjunto de cargos totalmente relevantes, que si uno fuese un empresario diría, oiga, yo soy alcalde y tengo, qué sé yo, el gerente de esto, es una locura que no me responda a mí. Bueno, eso pasa en los municipios. Y yo creo que ahí hay un elemento que se puede cambiar, que es muy nocivo, y que tiene que ver con la famosa inamovilidad de los funcionarios públicos, en este caso específico, que se da mucho en los municipios. No quiero ser injusto, hay funcionarios municipales que son espectaculares, ¿no? Que han hecho su vida ahí, que tienen un know-how que ningún iluminado con posgrado de Harvard va a saber, y creo que eso tiene un valor específico. Pero creo que de verdad la nota está absolutamente exagerada en los municipios. Yo creo que, con honestidad, quien conoce cómo funcionan por dentro se da cuenta muy rápidamente que son cajas pagadoras de favores políticos, son cajas negras pagadoras de favores políticos. ¿Y eso qué implica? No solamente que, mire, tal director de una división que es muy importante no me haga caso a mí como alcalde, va más allá de eso, él me va a atornillar al revés, me va a atornillar al revés porque quiere que vuelva el alcalde respecto del cual es leal. Ahora, uno dirá, ojo, pero ya, ¿y cuál es la contrapartida de eso? ¿Que el alcalde puede llegar y hacer lo que quiera? Tampoco, ¿ah? Esa no es una solución, porque digamos son dos males que no hacen un bien. Creo yo que la solución es general, pero también es específica al caso de los municipios, que yo creo que Chile tiene que avanzar, como en las democracias paradigmáticas, las más modernas, a servicios civiles muy potentes, ¿no? A tratar de armar estructuras de empleados públicos que respondan a una carrera profesional, tanto a nivel central, pero también a nivel de gobiernos locales, y que en su nombramiento no existan tales grados de discrecionalidad. ¿Ah? Yo creo que hacia allá tenemos que avanzar, hacia una suerte de servicio civil profesionalizado, en donde los cargos estratégicos y más importantes de los gobiernos regionales y los gobiernos locales tengan que ver con una carrera funcionaria, ¿ah? Y que sean responsables, que respondan, y por de pronto ciertos grados de confianza, o sea, ciertos cargos que deben tener grados de confianza para el alcalde, ¿no? Pero creo que el estatuto, por así decirlo, funcionario de los municipios está completamente vetusto, hay que actualizarlo, y creo que Chile tiene que avanzar hacia una carrera funcionaria en donde entren los mejores, de modo transparente, y eso sea tanto a nivel nacional como a nivel local, en donde lamentablemente los partidos tienen la tentación que materializan de cooptar esas instituciones tan importantes para la calidad de vida de las personas en favor de ellos y sus propias lealtades. Nos llega acá otra pregunta, Juan Pablo. Sí. Dice, en el proceso constituyente, ¿cuál es la real participación que podrían tener los independientes? ¿Se debería avanzar en algún mecanismo para facilitar la participación de estos? Sí, yo creo que sí, yo creo que los independientes están llamados a jugar un rol, tiene algo que ver con lo que yo decía al principio,
en el sentido que esta es una elección excepcional, ¿no? Una elección que no es típica, como una elección de parlamentarios o de concejales, y también a propósito de lo que le decía a la Camila, de que los instrumentos o los estudios de opinión muestran que hay un afán. Si tú me preguntas a mí qué significa el 80% del apruebo, yo creo que, dado ese guarismo, ¿no? Es bastante evidente que lo que hay ahí no es un clivaje entre la izquierda y la derecha, ¿no? Sino que más bien hay un clivaje entre la ciudadanía y su clase dirigente, ¿no? Y su clase política. Y es un voto, creo yo, acá es difícil, uno no puede interpretarlo, pero si yo tuviese que apostar, lo que yo veo es eso, ¿no? Es un voto de protesta contra quienes nos dirigen. Y por lo tanto me parecería bien insólito que en el proceso constitucional que se dio a propósito de esta contundente respuesta, no existan mayores espacios para personas que no cuentan con las lealtades en partidos políticos, no forman parte de su estructura, no puedan participar. Ahora bien, y para ser, digamos, honesto intelectualmente en el análisis también, los partidos políticos tienen un rol que es insustituible en una democracia representativa, ¿no? Porque son los llamados a canalizar y armar ciertos colectivos que tengan una cierta visión de sociedad que le permita a la ciudadanía también elegir a sabiendas de qué cuestiones van a decidir, ¿no? Eso como un elemento que, por mucho que a uno a veces le den ganas, que nos dan, y a mí creo que como ustedes también me dan ganas de decir, oye, todos estos políticos, todos los partidos, meterlos todos al mismo saco, porque de verdad decepcionan y decepcionan mucho. Creo que eso como descripción, porque es así, pero creo que en el fondo otro elemento que es así, y también para regular las expectativas respecto de la participación de los independientes, que oiga, los partidos políticos, ¿cuál es el poder que tienen? El poder que tienen, en parte relevante, es el de nombrar a quienes van a ser candidatos, ¿no? De decidir quién va a ir, y para ser realista, es muy difícil que ese poder lo cedan mucho, ¿no? Entonces, a la pregunta de quien está escuchando, que le agradezco, yo creo que, o sea, yo, en lo personal, que debería abrirse de par en par la puerta para que los independientes puedan participar de buena forma, bajando todas las barreras de entrada, permitiéndole armar coaliciones, no exigiéndoles tantas firmas, etcétera. Yo estoy a favor de todo eso. No creo que vaya a pasar, yo creo que va a ser un poquito menos por lo que digo, que los partidos no creo que, esto ya como de realpolitik, digamos, no creo que pierdan o traspasen ese poder, pero yo creo que debiese avanzarse lo más posible. Creo que los independientes están llamados a jugar un rol importante, y si no se modifican las reglas, porque al final esta va a ser muy parecida a una elección de una Cámara de Diputados, y por lo tanto, quien vaya por fuera como independiente, la verdad que tiene muy pocas posibilidades de salir. Lo que yo sí creo que tiene que pasar es que los partidos, cuyo rol está puesto en entredicho en nuestra época, déjame detenerme en esto un minuto, Eduardo, pero dale. Los partidos políticos hoy en día, ¿cuál es el rol de los partidos? Los partidos, su rol en una democracia representativa es intermediar. Ese es el rol fundamental. Hay problemas públicos que están ahí en la sociedad, las personas tienen distintas visiones de cómo solucionar esos problemas, y buscan en una democracia representativa, porque como no puedo tomar decisión respecto a todo, en colectivos, en los partidos políticos que se disputan el poder, en visiones para solucionar esos problemas, y de alguna manera que intermedien entre ese problema, la solución entre el ciudadano y el Estado. Ese es el rol de los partidos. Ese rol de los partidos está puesto en entredicho en nuestra época fundamentalmente, bueno, uno, por, creo yo, los vicios propios de la política, que hay muy poco, yo en eso soy medio platónico, no hay poco gallo, digamos, y galla virtuoso que quiera estar por el bien común. Uno ve muchas veces política de baja estofa, de bajo nivel. Yo creo que ese es un elemento. Pero por otra parte tenemos Internet y las redes sociales, que cambia completamente el paradigma de funcionamiento, porque ¿qué voy a necesitar yo? Alguien que me intermedie, si con un tweet, con una convocatoria, puedo directamente llegar al último término, a la toma de decisión, y me salto a los partidos políticos. Entonces, lo que yo creo que está pasando en nuestra época es que los partidos políticos están de alguna manera offside, están fuera de juego, no saben qué hacer. Voy a responder a la pregunta, voy. Entonces, ¿qué creo yo? Que los partidos tienen que replantearse su rol en nuestra época, y ya no circunscribirse inexorable o exclusivamente al rol intermediador, sino que lo que demanda la ciudadanía hoy es ser copartícipe de las soluciones, es participar de la solución de los problemas. Mira, yo tengo un problema de agua en mi localidad, yo quiero, con el colectivo que me armé, quiero formar parte de la solución. Entonces, lo que yo creo que tienen que hacer, no sé bien cómo, quizás me gano un premio Nobel si lo supiera hacer, pero tienen que modificar o repensar su rol y decir, mira, ¿cómo nosotros conectamos con la ciudadanía y jugamos ese rol
para abrirle las puertas para participar de la solución de los problemas públicos, de los problemas colectivos. Y en la cuestión constitucional en la que estamos envueltos, creo yo, que los partidos deben, con generosidad, abrir las posibilidades que tienen, abrir, por así decirlo, sus listas para que independientes que en lo general suscriban sus visiones de sociedad, participen, pero genuinamente, porque acá es fácil hacer el mono, ¿no? Dice, mira, son puros independientes, pero la verdad son puros gallos leales al partido. Yo creo que si los políticos son inteligentes, debiesen hacer el esfuerzo de abrir los espacios, de incorporar a los independientes y a su vez también de modificar ya las reglas más institucionales o formales para que eso pueda ocurrir. Muy interesante el último punto que mencionaste de la participación ciudadana. Bueno, hemos visto que los partidos políticos y el Congreso están en un nivel de aprobación bajísimo, 3-4% en las últimas encuestas, y por eso yo creo que tu lectura del 80% hay mucho que rescatar de eso, o sea, una desafección con el poder político y con la forma en que se ha hecho política. Entonces, yo creo que también hay una oportunidad importante de generar nuevas instancias de participación política, porque también hemos visto que precisamente en el tema de redes sociales la gente quiere ser partícipe, comparte las cosas, las difunde, las coloca en los grupos de WhatsApp, que eso probablemente antes no se daba tanto, o sea, la gente difundía con pasión las cosas que le tocaban el corazón, pero no con la rapidez ni la inmediatez que hoy día tienen las redes sociales y bueno, esa posibilidad de conectar directamente con los políticos, con los que toman las decisiones o con los que crean las políticas públicas. Yo te quería dar las gracias, Juan Pablo. Ha sido una charla súper interesante para los que nos apasionan también el tema de las regiones y aprovechar esta instancia también de discutir el tema de la Constitución. Quería darles las gracias a todos los participantes también por escuchar nuestras conversaciones y nuestras salidas también medias voladas a veces. Y los quería invitar a tomar una foto para que la subamos a redes sociales y difundamos este evento y que más personas se puedan sumar a nuestra causa por las regiones. Así que... Buenísimo. Oye, Eduardo, mientras experiencia. ahí prenden las cámaras para la foto, Camila, a los chicos de Impulsa, de la Federación, muchas gracias por la invitación. De verdad, bueno, los invito a conocer la labor de la Fundación. La Fundación Piensa, un centro de estudios que estamos trabajando por esto, por construir un Chile más justo con sus regiones, porque la región de Valparaíso sea un mejor lugar para vivir. Estamos hace 7 años tratando de conectar, ser un punto de encuentro, muchas veces alejado del clivaje izquierda-derecha que tienda a decir, mira, hay muchos puntos de encuentro y en la región hay muchos temas muy relevantes, elevar el debate público regional, y creo que ustedes, nosotros, la gente de la región está llamada en este proceso constitucional a pensar Chile, pero pensarlo desde la región de Valparaíso, pensarlo desde la región, porque eso tiene ciertas especificidades y particularidades que van a hacer que las soluciones sean distintas. Así que cuenten con la Fundación y conmigo para lo que necesiten, y si podemos ahí seguir teniendo otras charlas, actividades en conjunto, encantado de participar. Gracias a los que quisieron estar también hoy día para escucharnos. Muchas gracias, Juan Pablo. Avísanos, Ahora Edu. saludemos. Tenemos de todas las edades acá. No, pero... Incluso algunos más jóvenes que ya están con la causa. Vale, muchas gracias a todos. Eduardo, Que chao a tengan todos. un buen resto de semana y que estén súper bien. Chao, Cami, un abrazo, que estén bien. Chao. Chao, gracias.